Retira y hace presente la urgencia que califica de suma en el despacho del proyecto de ley sobre la reforma tributaria que está hoy día en la tabla. Igualmente, el oficio secretario general remite a esta comisión, por acuerdo de la sala, el proyecto de ley que establece un mecanismo para aumentar la participación de mujeres en los directorios de las sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas especiales, una vez que sea visto por dos comisiones, Mujer y Equidad de Género y de Economía. Igualmente, la Confederación de Profesionales del Servicio de Salud solicita audiencia para exponer sobre la ley de reajuste del sector público. Creen pertinente dar a conocer sus puntos de vista y prioridades sobre este proceso en curso. No han sido parte de la discusión con el gobierno al no ser considerado en la mesa del sector público. Esto ya es como la tercera carta que recibimos al respecto. Sí. Y también la alcaldesa de Gualeguay, la señora Cristina Espinosa, solicita otorgar la bonificación del derecho a zonas extremas a los asistentes de la educación, quienes a pesar de ejercer labores en el sector público en zonas extremas y trabajar en las mismas condiciones, no forman parte de este beneficio, presidente. Igualmente, el Consejo Consultivo Previsional remite el informe denominado Análisis de los efectos del proyecto de ley que crea un nuevo sistema mixto de pensiones, un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal, establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica para que sea incorporado en la tramitación de la reforma tributaria. El Consejo Consultivo emite su opinión sobre los impactos en el mercado laboral, los incentivos al ahorro y los efectos fiscales de la referida propuesta. Y también de coyuntura económica nacional y escenario internacional sobre el IMASEC, IPCEP, Índice de Empleo, Tasa de Política Monetaria, que ha sido elaborada por la Biblioteca del Congreso Nacional y en cumplimiento de la Ley de Presupuesto del Sector Público, todas las indicaciones y los informes que así lo señala la Ley de Presupuesto se han remitido a esta Comisión de Hacienda. Eso, presidente. Muchas gracias. Muy bien, se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Le damos la bienvenida al diputado Cifuentes, que lo echamos mucho de menos el otro día. Así que muy bienvenido nuevamente a nuestra comisión. Al diputado Raúl Soto, que nos empieza a acompañar más seguido también. Diputadas, diputados, ofrezco la palabra en relación a la cuenta. No sé, de acuerdo al Ejecutivo, cuál es bueno, le damos la bienvenida, ministro. Hemos estado casi todos estos días por el presupuesto. Al director de Impuestos Internos, al subdirector jurídico. La propuesta del Ejecutivo para seguir abordando qué capítulo ahora, porque aquí tenemos dos textos, sí, diga. Previo a eso, seguramente Diego le iba a decir lo mismo. Terminado No. Terminado, presidente, tarde, pero nunca tarde. Artículo primero de esta reforma. Ha quedado pendiente una indicación que de las que mandó el Ejecutivo el 4 de diciembre, pero no tiene, el 4 de octubre, que no tiene que ver necesariamente con lo ya aprobado, por lo tanto se puede ver al término como ahora. No es que se haya quedado traspapelada, sino que puede ser vista al término como ahora. Esto tiene que ver con la indicación número 17 y que corresponde a la eliminación del párrafo primero del título tercero, del libro tercero, que se trata del procedimiento de reclamo de los avalúos de bienes raíces. Podría explicar. Lo tenemos aquí a la vista. Sí, ahí está en una hojita aparte, que es lo que te está solicitando que sea eliminado, presidente, suprimido. Muy bien, pero eso lo dejaríamos en la parte que corresponde. No, es que no corresponde solamente para votarlo ahora y terminar con el capítulo. ¿Usted nos recomienda que veamos al tiro esto? Lo de los procedimientos. Sí, ¿les parece a ustedes? ¿Alguna explicación del Ejecutivo sobre esto, ministro? Gracias, presidente. Sí, el objetivo de esta eliminación es que cuando se votó el artículo 124, que es el que establece el procedimiento general de reclamación tributaria,
se incluyó en ese artículo específicamente que ahora por procedimiento general se puedan reclamar todo lo que tenga que ver en relación con los avalúos fiscales y con las modificaciones del avalúo fiscal. Para ser coherentes con esa modificación, que en verdad lo que produce es que amplía el espectro por los cuales un contribuyente puede reclamar respecto de un avalúo fiscal, y el objetivo de además dejarlo en el régimen general es que el actual procedimiento especial en segunda instancia tiene un tribunal que se llama Tribunal Especial de Alzada, que últimamente de hecho ni siquiera se ha constituido. Es un tribunal que no está conformado ni siquiera exclusivamente por abogados, sino que por ejemplo también tiene componentes arquitectos, y que ha generado reiteradamente problemas en la resolución de los cuestionamientos respecto del avalúo fiscal. Entonces, el análisis que hicimos conjuntamente con los tribunales tributarios y aduaneros fue que lo mejor era que esta discusión quedara radicada en el procedimiento general y por lo tanto que la primera instancia sea el TTA correspondiente y la segunda instancia siga siendo la Corte de Apelaciones, que es en definitiva el tribunal que corresponde por regla general que conozca las materias tributarias. Ese es el objetivo de la modificación, nos va en concordancia con lo ya aprobado a propósito de las modificaciones del artículo 124, que incluye todas las reclamaciones respecto del avalúo de bienes inmuebles y respecto de las modificaciones de bienes inmuebles. Y por lo tanto el efecto es más amplio incluso que el actual procedimiento especial. Muy bien, ofrezco la palabra sobre esta materia. Diputado Romero. Gracias, presidente. Ay, perdón. No, solamente preguntar por su intermedio, presidente, al Ejecutivo, en definitiva, para bien simple, se reemplazaría este tribunal de alzada. Entonces, sería, en el fondo, se cambiaría el procedimiento por esto. Diputado Cifuentes. Micrófono. Gracias, presidente. Sí, yo quisiera, quizás puedo estar un poquito desfasado, pero me disculpan ustedes, pero quisiera hacer una reflexión un poquito más allá de lo que está puesto aquí en este párrafo. Es bueno que se amplíen las causales de reclamación, Pero estamos eliminando esto. pero... ¿Perdón? ¿Se está eliminando? Sí, Ah, es al revés. al revés. Entonces, con mayor razón tengo que hacer la reflexión. Entonces, hágalo. Porque tenemos un problema enorme con el pago de las contribuciones o con el monto de las contribuciones. Están subiendo de manera muy significativa y la cantidad de reclamos que nosotros tenemos por esto es muy grande, es importante, y especialmente en sectores que han ido quedando rezagados de los centros urbanos de las ciudades. La cantidad de personas de la tercera edad que hoy día tienen un rol de avalúo muy abultado, los está obligando incluso a vender las propiedades. Entonces ahí tenemos un problema, y si además ahora reducimos la posibilidad de la reclamación, me parece que estamos generando todavía menos posibilidades para que esa gente pueda defenderse. Entonces yo quisiera primero hacer esa reflexión, presidente, por su intermedio del ministro, para que pudiésemos recoger quizás no hoy día o en otra oportunidad, recoger este planteamiento, y especialmente no restringir, sino más bien ampliar todo lo que tenga que ver con la posibilidad de las reclamaciones, porque realmente es un tema muy recurrente en los territorios. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Director de Impuestos Internos, ¿quiere usted referirse al tema sobre esta eliminación que se va a hacer de este procedimiento? Sí, con respecto a lo que planteaba el diputado Cifuentes, yo creo que la solución que se ha llevado a cabo por parte del servicio es el beneficio del adulto mayor, que es bastante más efectiva para atacar el problema que mencionaba el diputado, de aquellos adultos mayores que tienen una disminución de sus rentas y por lo tanto pagar las contribuciones puede ser una dificultad, pueden llegar a tener un 100% de exención o un 50%, incluso dependiendo de los niveles de valor de las propiedades y de las rentas que puedan tener. Y eso se ha ajustado para que efectivamente tengamos valores que estén más cercanos a las situaciones de mercado. Hoy día, ¿cuál es el monto para poder acogerse a algún beneficio, el monto máximo? Hoy hay 140.000 beneficios adultos mayores, ¿sí? Y hay hasta 170 millones de pesos de avalúo, es el valor de la propiedad. Y las rentas en torno al límite superior del primer tramo afecto a impuestos del 4%. Esos son los límites. Diputado Cifuentes tiene palabra. ¿Eso sería 1 millón aproximadamente? ¿1,5 millones?
de ingresos. de ingresos. Y pueden quedar, se puede contar hasta el 100%. En ese nivel no van a quedar en el 50%, pero los que están están en el tramo exento y que tengan propiedades que estén hasta 120 millones de valúo quedan en el 100% exento. ¿Qué pasa con las propiedades que están, presidente, por sobre? Y hay propiedades que valen 300 millones, pero han quedado en zonas urbanas que son personas antiguas que tienen un valor enorme, pero sin embargo tienen un uso y además están muy deterioradas. El micrófono, querido diputado. Perdón, pero yo sé que es un caso quizás podríamos estudiarlo de manera más específica, pero lo que yo les quería solicitar, por su intermedio, presidente, es que pudiésemos hacer primero una tarea de educación y de divulgación aquí, porque hay muchas preguntas, hay muchas interrogantes respecto a esta materia. Yo sé que ustedes hacen un esfuerzo en esta materia y especialmente en la página web hay harta información, pero hay muchas personas de la tercera edad a las que les cuesta mucho esto y quizás podríamos tomar alguna iniciativa en esta materia y ojalá Tal también vez que no- modificar los límites si es Tal posible. vez que nos pudieran mandar un oficio con lujo y detalle sobre toda esta materia Sí, podemos Ajá. mandar un reporte Sí. de cómo está funcionando, cuáles Sí, son los límites, cómo, y etcétera. cómo Incluso tiene que hacer los trámites la gente y los montos y todo aquello. incluso estamos actuando de oficio más que verificando nosotros si cumplen los beneficios, le estamos otorgando el beneficio, más que ellos lo tengan que venir a solicitar. Pero de todas maneras, Ya, perfecto. diputado Sauerman me solicitó la palabra. Mire, respecto a este tema, nosotros, ministro, tenemos, bueno, serios problemas no solamente con nuestros adultos mayores, ¿cierto? Por estas contribuciones excesivas y que van en permanente alza, considerando que sus ingresos van disminuyendo, sino que, ministro, también con la gente de los sectores rurales. Básicamente, le pongo un ejemplo concreto, en comunas como, no sé, San Carlos, San Nicolás, comunas que tienen un centro urbano muy pequeño, que van creciendo rápidamente, esos terrenos, por el solo hecho de que se va expandiendo el centro urbano, aumentan de valor rápidamente. Y las contribuciones suben sin que al agricultor o al dueño de ese predio le produzca un ingreso extra. Entonces tenemos un problema serio hoy día y por eso también eso está aumentando la parcelación, que se quiere limitar justamente. El Ministerio, ¿cierto?, ha hecho un esfuerzo para que se limite, pero justamente estamos teniendo un problema porque hay gente que tiene que vender sus predios para poder pagar las contribuciones. Entonces es un tema muy complejo, muy de fondo, que tiene que ver con los sectores rurales. Entonces yo le pediría que, aparte de lo que se ha dicho de los adultos mayores, que siempre es bueno hacer un estudio respecto de eso, pero que pudiéramos considerar también la situación de los sectores de campo, de rural. El presidente sabe también que nuestros sectores urbanos van creciendo, corriéndose hacia el campo, y eso hace que los terrenos aledaños, que eran terrenos agrícolas, vayan subiendo de precio sin que impliquen un ingreso mayor a los agricultores. Gracias, presidente. Por eso sería bueno que nos hiciera llegar esa información para a partir de aquello poder hacer algún planteamiento. Bien, aboquémonos a lo que hemos sido convocados. ¿Qué observación nos quiere hacer? No, lo último, presidente, como ya se va a terminar las modificaciones al Código Tributario, también está pendiente una disposición transitoria que va a tener el Ejecutivo sobre el plan piloto para el trabajo interno y la distribución de carga de trabajo para ¿Mañana la presenta? sí, los regionales. Eso quiero hacer para poder cerrar El capítulo. Así es. Muy bien, entonces aboquémonos a la eliminación de estos procedimientos, ministro, para después entrar en votación. Bienvenido, compañero Alexis Sepúlveda. ¿Ah? No, ¿está todo ok? Entonces habría acuerdo para votar ahora. Diputado Cifuentes. Es que no sé, finalmente quisiera saber bien la interpretación del artículo porque se ha dicho que estamos con esto eliminando posibilidades de reclamación. Facilitando. ¿Ampliando o limitando? Ampliando. Todo esto perdón, desaparece. todo esto desaparece. Sí. O sea, para entenderlo, disculpe usted, lo que estamos haciendo aquí es aprobando un artículo que amplía los motivos de reclamación y no los limita. Eso Ok, es. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Quiere hacer algún complemento, no? Muy bien. No sé, los diputados estaban recién aquí para...
no pasarlo. Empecemos la votación, secretaria, y deja para el final al diputado. Sí, lo que sí quiero saber si en la agenda antilucida el renta o el sistema dual, porque son dos los... Esto es lo que vamos, vamos a dar esto primero. esto primero. Perfecto. Usted misma no La eliminación, sí, presidente. hemos acogido su Me sugerencia. parece bien, presidente. Sí, eso. Hemos acogido su sugerencia y nos pregunta. Pero, No, está bien. presidente, Está bien. está En bien. votación, El título entonces, tercero la eliminación. se elimina. Ya, señor Barrera, señor Bernales, señor Cifuentes, señor Villavo, estaba pero no. Señor Ramírez, A favor, presidente. señor Romero, Presidente, para mí, Diputado Romero. discúlpeme, esta discusión para mí es compleja en un escenario en que todavía no hay claridad, o por lo menos lo que la regulación que existe hoy día respecto a las tomas de terreno y lo que está ocurriendo en la macrozona sur con el pago de las contribuciones, en que siguen muchos chilenos, a pesar de tener sus terrenos tomados pagando de contribución al Estado. Yo me voy a abstener en este caso, pero yo pido también que al momento de la votación yo voy a tener en consideración que se haga algo definitivo con esas situaciones que están pasando en Chile. Gracias, presidente. señor Sáez, señor Sauerbaum, señor Sepúlveda, A favor, sí, a pesar de que no se ha resuelto la situación de Ucrania, pero a favor. señor Soto, señor von Neulenberg, presidente, A favor. Presidente, ¿Quién falta? estoy conectada, sí, a favor también. por eso la andaba buscando aquí en su silla. no no está, la está vi. telemáticamente. No, es que estoy viendo a la vez otra comisión, entonces por mientras voy a estar así. Yo agotada con la Gracias. comisión ¿Cómo mixta de vota? A favor. la noche. Quedó agotada la pobre. Sí, 11 a favor y una abstención. Aprobado entonces. Ahora entraríamos, de acuerdo a ustedes, Por eso. el comparado número 1. Ya, entonces, Todo lo tenemos. no, sí, pero primero quería que votara. No, se lo tenemos, lo mandaron y ahora se lo Pero entregamos. yo ya lo tenía leído de la semana Lo pasada. están entregando. Entonces, sí, ahí viene, está listo. Está listo. Sí, lo que pasa es que para no confundir, que es lo que estaba pendiente. Mientras se distribuye, a lo mejor podemos escuchar a los ejecutivos sobre las primeras indicaciones que están puestas, que son varias. Este va a ser una larga. Ministro, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Primero tenemos el nuevo numeral 2 que modifica el artículo 10 del impuesto a la renta, que está referido a las llamadas compras indirectas. Esta es una norma de control que grava con impuestos en Chile cuando un no residente vende acciones de una entidad no domiciliada en Chile a otro no residente, aun cuando el activo subyacente más relevante de la entidad que se enajena sea una sociedad o bienes situados en Chile. Esto algunos recordarán el episodio de Anglo American y la venta de la disputada hace años atrás. Claro. Entonces en esa época hubo mucha discusión sobre si correspondía o no pagar impuestos. Eso en parte tiene que ver con que la normativa actual establece una excepción al señalar que no debe existir propiedad de la sociedad que se enajena una participación directa de residentes en Chile en más de un 5%. Pero esta es una norma que por supuesto es fácil de eludir al establecer una propiedad, si es que se crea una propiedad indirecta, o sea que en lugar de que el 5 o el 10% sea propiedad de una persona, sea propiedad de una empresa constituida en el exterior de la cual esa persona es la propietaria. Por esta razón, el cambio implica que para que esta norma de control no aplique, no podrá haber accionistas que directa o indirectamente tengan la propiedad del 5% o más de las acciones en la sociedad que se enajena. Entonces, esto elimina, por así decirlo, un resquicio al establecer que el 5% se aplica tanto para la propiedad directa o indirecta. Eso sería, presidente. Muy bien, ofrezco la palabra al diputado Mellado. Presidente, vuelvo atrás, si me pueden incorporar en la votación positivamente en la anterior. Por favor, sea a favor, no, a favor, a favor, a favor. A favor, a favor.
Estamos en el Presidente, artículo segundo, este más gruesecito. ¿Sí? la indicación número 15. Sí, presidente, va a ir por letra, va a ver la indicación del Ejecutivo primero, Sí. ¿verdad? ¿Sí? Va a ir por letra con la A. Tenemos la página 4. Página 4. ¿Qué pasó? ¿Por qué la página 4? ¿Cuál es? Por eso, sí, sí, presidente, efectivamente, lo que le estaba señalando en la indicación del Ejecutivo, a la número 15, letra A, que está en la página 4, agrega un inciso. El mismo comparado que tienen ustedes. No, secretaria, yo lo que tengo acá, que entiendo que lo mismo que tiene el señor Riquelme, es una modificación al artículo 10, que no había sido modificado en el texto original de la indicación. Yo tal vez El tengo, punto Se tuyo. está reformando. yo tengo un texto Entiendo. distinto. Yo también. Están ustedes. Estamos en la página 4. Página 4. Espérate, déjame revisar una cosa. Espera. A ver. No supe de esto, dice que fue ayer. Yo no, a mí no me avisaron, no tengo idea. Entonces tengo una cosa distinta. Mientras estemos los Pero diputados son proyectos que lo tranquilos tengo en línea, ¿cachai? Entonces a mí se me actualiza el tiro. Pero Pero ya. y después del espíritu de Déjame paz. revisar. Presidente, sacaron dos versiones, una hoy día y esta lo tengo la mía, no supe, no me la comunicaron. No puedo estar tranquila, pues me gusta que pase. Ya, entonces la modificación, entonces, El sí. numeral 20, página 4. Perfecto. El Ejecutivo agrega dos numerales y adecuando la numeración, cambia la numeración del siguiente tenor. ¿Quiere que lo lea, presidente? No, todos lo tienen leído. Todos lo tienen y lo tienen correcto en la página 4. Sí. Ya. Ahora, dime cómo. Presidente. Sí. Espérate. Señor Barrera, señor Bernales, señor Cifuentes, señor Millao,
Señor Ramírez, Presidente, me dicen que este artículo o esta indicación agudiza el problema de la extraterritorialidad y que por lo tanto es impracticable, con lo cual vamos a votar en contra. señor Romero, Presidente, yo no logro entender la utilidad de esta norma. O sea, no sé por qué fijo un 5, por qué no más. No, yo prefiero votar en contra. Gracias, presidente. Muy bien. señor Sáez, Presidente, esta es una norma que busca cautelar, por un lado, nuestros bienes públicos, nuestros recursos naturales, y ante todo busca cautelar la adecuada recaudación por actividades económicas que se desarrollan dentro de nuestro territorio. Por lo mismo es necesaria. Y de hecho este tipo de normas deberían fortalecerse y además ser evaluadas y mejoradas, digamos, en un cierto periodo de tiempo, viendo cómo evoluciona el mercado. Por lo mismo hay que votarlas favorablemente. Gracias, diputado. señor Sáhuizo, señor Sepúlveda, señor Soto, señor Cornelio Bro, señorita Yunus, A favor. presidente, A favor. 7 a favor y 5 en contra, presidente. Aprobada. Ya, ahora entonces sí la indicación número 15. La número 15 Sí. estamos ahora. Ahora sí, ya. ¿Quiere Modifica el explicarla? artículo 41 y se trata de el precio de la transferencia. Sí. Y El Ejecutivo la va a explicar. Ministro, Sí, gracias. Gracias, presidente. Esta es la norma sobre precios de transferencia. Esta norma ya, el concepto de precio de transferencia ya está recogido en la legislación actual. Llama la atención sobre que a veces se discuten cosas que están en la legislación actual como si fueran parte del proyecto, como el caso del 5% que discutimos anteriormente. En ese caso ya correspondía a la legislación actual y lo único que hacía la indicación o el proyecto del Ejecutivo era extender ¿cierto? La aplicación de ese 5% a la propiedad indirecta. Bueno, en este caso ya está contemplado en el artículo 41E de la Ley de Impuesto a la Renta que el servicio puede impugnar los precios, valores o rentabilidades a los cuales se haya hecho una transacción, incluida operaciones transfronterizas, y lo que hace el proyecto del Ejecutivo es que introduce 3 incisos nuevos. En el primero, donde se reemplaza el primer inciso, se introduce el concepto de plena competencia o el principio de plena competencia. Y el tercero de esos incisos contiene el desarrollo que implica ese principio. Se entiende en particular por plena competencia los precios, valores o rentabilidades normales de mercado, aquellos que hayan o habrían sido acordados por las partes independientemente en operaciones y circunstancias comparables. En el segundo inciso se amplía, considerando las últimas versiones de la guía de la OCDE sobre precios de transferencia, a los casos donde esta norma opera sobre reorganizaciones o reestructuraciones empresariales. Anticipo que en general en las normas que vienen, en las propuestas del Ejecutivo que vienen, en torno al tema de precio de transferencia se cita bastante normas y estándares que se han ido aplicando internacionalmente y que han sido promovidos en particular por la OCDE. Este es un primer caso y vamos a ver después varios otros más. Entonces, en definitiva, presidente, en la letra A, si es que nos quedamos ahí, ¿cierto? Lo que hace es introducir el principio de plena competencia y ver cómo se aplica y particularmente respecto de reorganizaciones y reestructuraciones empresariales, cuando se pone término a contrato, se modifican sustancialmente o se transfieren funciones o riesgos. ok, ofrezco la palabra para hacer algún comentario. Diputado Ramírez. Gracias, presidente. Presidente, mire, actualmente la ley permite que el Servicio de Impuestos Internos
impugne o que establezca precios o valores. Cuando no se hayan efectuado precios, valores o rentabilidades que se consideren normales en el mercado. Y ahora agrega un principio adicional, que es el principio de la plena competencia, que la verdad es que no queda muy claro cuáles son los alcances de este nuevo principio que se incorpora a la plena competencia. Yo entiendo que en la mesa técnica, sin resultado, y lamento decirlo como casi todo lo que se conversó en la mesa técnica, se pidió que para evitar esta confusión, para dar tranquilidad, se hablara expresamente de que se iba a mantener el principio de neutralidad en las reorganizaciones internacionales. ¿Por qué es importante el principio de neutralidad, presidente? Porque puede ocurrir que el valor tributario de un bien sea 80, el precio de mercado sea 100, y entonces el momento de hacer una reorganización, esa empresa va a tener que pagar impuestos por la diferencia entre el valor de mercado y el valor tributario. Bueno, hoy día no existe esa certeza, no existe, se está vulnerando este principio de neutralidad tributaria, y por lo tanto nosotros creemos que esto es un retroceso. Nosotros le pedimos al Ejecutivo que sea más claro en lo que se está legislando. Tenemos la impresión de que esto además va en contra de algunos criterios que ha utilizado hasta ahora el Servicio de Impuestos Internos, y por lo mismo nosotros, así como está la norma, la tenemos que rechazar, presidente. Y si el Ejecutivo nos puede aclarar cuáles son los verdaderos alcances de lo que está proponiendo. Si el ejemplo que yo puse, que es extremadamente sencillo, es una reorganización internacional, un bien que tiene un precio tributario distinto, un precio de mercado, va a tener que pagar unos impuestos a la hora de hacer una reorganización. Ese tipo de cosas pueden ayudarnos a ponernos de acuerdo y encontrar una redacción que sea mejor. Pero hoy día esto está lleno de dudas, es confuso y creemos que finalmente le va a terminar haciendo daño al país. Gracias, presidente. Ok, ofrezco la palabra a alguien más. Ministro, antes de votar. Sí, primero que nada, más allá de lo que puedan complementar acá el servicio o los asesores, hay que aclarar que el tema de principio de plena competencia no es un concepto que se esté inventando y al cual haya que encontrar una definición. Al contrario, lo que hace es que traduce en un término lo que la ley ya define y ya tiene definido, es decir, operaciones que no sean, cuando las operaciones no se hayan efectuado a precios, valores o rentabilidades normales de mercado. Eso se le llama principio de plena competencia, y luego, en función de eso, en el resto del artículo se puede citar de manera más simple que estar agregando 3 líneas de texto para describir lo que se puede hacer en una frase. ¿Ah? Entonces, primero tenemos una cuestión que es llamémosle, técnica legislativa. Más allá de eso, los otros temas que están recogidos en este artículo, en esta propuesta del Ejecutivo, no sé si lo quieran complementar. Del lado del ¿Director servicio. o subdirector jurídico? Normativo, perdón. Que el otro día era jurídico, ahora es normativo. Sí. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. 2 cosas. La primera, este artículo que se está discutiendo no tiene que ver estrictamente con reorganizaciones empresariales, sino que, como su nombre lo indica, con la utilización de la técnica de precios de transferencia entre operaciones entre partes relacionadas, operaciones transfronterizas. ¿Ya? Y por eso se habla en la norma de fijar o revisar los precios, valores asignados a estas operaciones. ¿Ya? Eso por una parte. En segundo lugar, estrictamente no hay una alteración respecto del fondo, porque sigue estando anclado en la existencia de precios normales de mercado. Lo que se agrega es básicamente una frase que no cumple en el principio de plena competencia, que tiene básicamente por objeto, sin alterar el fondo de la definición, cumplir de alguna manera los requerimientos de la OCDE, donde este principio sí se recoge expresamente. Usualmente cuando el servicio tiene que responder encuestas a nivel internacional organizadas por la OCDE, en que cada país tiene que informar cómo aborda los distintos temas, se nos pregunta por qué nosotros no incorporamos el principio de la plena competencia, a pesar de que ya está íncito en el concepto de precios normales de mercado. Entonces, lo que se hace con esto es simplemente
explicitar con este concepto algo que ya, en términos generales, existe en la propia norma actualmente. ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Finalmente, diputado Ramírez. Gracias, presidente. No lo había hecho, pero felicitar al ministro por la tramitación de la ley de presupuesto. Asumo que quedó más que conforme con lo que ocurrió ayer en la mixta y en la sala. Presidente, tengo un problema con la respuesta del ministro, porque el ministro dice, mire, este concepto de condiciones de plena competencia significa algo, está definido, pero él, igual que yo, hemos visto múltiples columnas en diarios de expertos tributaristas que dicen que el alcance de la expresión no está clara. Entonces, si abogados que se dedican al tema tributario han escrito columnas sobre esto, y el argumento del ministro es que queda perfectamente claro a qué se refiere, entonces, ¿por qué no incorporamos en la norma la definición que acaba de dar el ministro de lo que esto significa? Eso yo creo que nos ahorraría un montón de problemas, presidente. Muchas gracias. Bien, antes de votar, ¿quiere nuevamente el subdirector de... ¿Quiere disparar usted? Comentar, presidente. Comentar. Sí, solo como bien señala el ministro, el principio de plena competencia tiene un amplísimo desarrollo a nivel internacional. No es un invento actual, es un principio que fue creado al alero de la OCDE. De hecho, es la traducción de un principio que es inglés, que es arm's length, que es como al alcance de un brazo, que en definitiva, en palabras más simples, lo que busca es yo tengo que tener el mismo comportamiento con mis partes relacionadas respecto al que tengo con mis partes no relacionadas. Ese principio de plena competencia está recogido en todas las guías de precios de transferencia que año a año actualiza la OCDE. Y por lo tanto, como bien dijo el subdirector normativo, lo que se está haciendo ahora es reconocer expresamente este principio en la legislación, cosa que no se había hecho el 2012, que es cuando se incorpora la norma de precios de transferencia siguiendo las guías de la OCDE en la materia en el gobierno de Sebastián Piñera. Respecto de la segunda duda del diputado, efectivamente, si no mal recuerdo, en el inciso segundo, que se está incorporando, se define expresamente qué se entiende por principio de plena competencia. Entonces, primero se consagra el principio de plena competencia y luego se define que para efectos de este artículo, qué es lo que se entiende por principio de plena competencia, que en definitiva señala que las operaciones entre partes relacionadas se deben desarrollar a valores de mercado en consideración en circunstancias comparables a las que hubiesen fijado partes independientes. Entonces, hay una definición expresa en la ley de qué se entiende por principio de plena competencia, digamos, justamente para evitar que exista esta duda al respecto. Y sobre reorganizaciones empresariales, de nuevo, también siguiendo la tendencia y las recomendaciones de la OCDE, hay un inciso que se refiere específicamente a esto. Esta situación es porque cada vez es más usual que las empresas se reorganicen internacionalmente. Esas reorganizaciones implican una serie de modificaciones. Por ejemplo, pueden implicar que contratos que están vigentes dejen de existir, porque yo puedo decidir que parte de mi operación ya no se desarrolla en Chile, sino que se desarrolla en Perú, o parte de la fabricación se desarrolla una parte en Argentina y otra parte en Perú. Eso altera una serie de contratos. El principio de plena competencia lo que hace es regular cómo las reorganizaciones se deben realizar para que no alteren y no perjudiquen a ninguna de las administraciones que están involucradas en un proceso de reorganización empresarial. Entonces, en este sentido, el por qué nosotros estamos hablando de reorganizaciones empresariales acá es justamente buscando que las reorganizaciones empresariales queden completamente cubiertas bajo una neutralidad tributaria, justamente, por ejemplo, en aquellos casos donde yo divido mi operación. O sea, si yo hacía toda la operación en Chile y luego, en verdad, decido hacer parte de mi operación en Argentina, parte de mi operación en Perú, en la medida que yo siga las guías que están en la OCDE o siga las guías que están a propósito de la legislación actual, eso no tiene por qué implicar necesariamente que haya un ajuste de precios de transferencia. Estoy introduciendo un concepto nuevo, que es cuando la administración tributaria cuestiona una operación. Las guías de la OCDE y lo que estamos recogiendo nosotros es que dicen esos procesos, en principio, cuando se haga en condiciones comparables a otra reorganización empresarial,
tiene que haber neutralidad tributaria. Eso es un poco lo que se está buscando con las modificaciones. Muy bien. Diputado Romero, finalmente, antes de votar. Sí, no, a ver, yo aquí no les obliga, yo no acostumbro a hacer esto, pero me parece que esta norma va por un sentido correcto, porque efectivamente aquí lo que se trata de hacer y es donde podría efectivamente haber algún tipo de abuso es en esta transformación. Aquí no hay mercado, esto no son cosas que se están comprando en el supermercado en alguna parte, sino que son precios que ponemos entre nosotros. Nosotros dos tenemos un negocio, nos fusionamos y decimos, ya, este celular vale 100 pesos, y no, tiene otro valor, y con eso yo luego el pago de impuestos me parece que está bien. Lo que sí yo aquí tengo la duda, ¿no? Para que no me ridiculicen por utilizar a lo mejor cosas que están hoy día en la ley, pero las pregunto porque la gente tampoco las entiende. Yo creo que en esto, ojalá que después de este proceso todo el mundo sepa lo que estamos votando. ¿Quién define eso, lo de valor de mercado? Porque me parece que está bien, o sea, no puede ser posible que uno subvalorice o sobrevalorice también para que el otro genere una utilidad o esto una pérdida. Va para los dos lados, te cuento. Pero ¿quién definiría? Porque yo, está bien, resolución fundada, pero solamente una duda, ¿quién definiría esto? Aparte del servicio, ¿sí? Yo sé que resolución fundada, pero ¿existe dentro del servicio alguien que haga esas tasaciones? O no sé. Sí, gracias, presidente. Si uno quisiera explicitar más el tema de principio de plena competencia como una definición, perfectamente en el primer inciso puede terminar con un punto seguido al final de principio de plena competencia y transformar lo que sigue del texto diciendo para estos efectos se entenderá por que no existe plena competencia cuando las operaciones no se han efectuado, etcétera, como está ahí. Y ahí queda más claramente como una definición. Ahora, respecto de cómo se determinan los precios de transferencia, eso está en las páginas 4, 5, 6 y un pedazo de las 7 del actual artículo 41E, o sea, es el número 2 del artículo, ¿ya? Entonces ahí está definido con bastante detalle cuáles son las distintas alternativas para determinar precios, ¿no? El servicio, por supuesto, tiene más experiencia aplicándolo, no sé si lo quieren desarrollar algo más. Subdirector de normativa. Sí, muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Muy brevemente, efectivamente, el servicio dispone de un departamento especializado en materias de precio de transferencia que ya tiene varios años. En cuanto a cómo se determina, bueno, primero está la definición legal de qué se entiende por precios normales de mercado o plena competencia en el inciso tercero del 41E, ahí está la definición legal, y en cuanto a las metodologías o mecanismos que se pueden emplear, el número 2 del artículo 41E, junto con establecer algunas garantías procesales, como por ejemplo que el contribuyente debe ser citado previamente, establece los distintos métodos que son estándares internacionales a los cuales se puede recurrir para aplicar estos precios de transferencia. O sea, también hay parámetros respecto de qué metodologías se pueden emplear por parte del servicio, ¿no? También está vinculado por la ley en ese sentido. Sí, para votar ya. Mucha tinta corrió por este tema. En los medios de comunicación, digo, dije tinta. Tinta. Presidente, señor Sepúlveda, no, gobiérnese, diputado Sepúlveda. Presidente, mire, a mí la respuesta de don Diego Riquelme me parece tranquilizadora, pero lo que él dice estaba expresamente en la ley. Estaba en el inciso quinto del artículo 64 del Código Tributario, que aquí lo derogamos. Entonces, yo quiero saber dónde queda en la ley expresamente la explicación que da don Diego Riquelme. Porque por eso hoy día hay confusión y por eso hoy día esta norma genera dudas. Porque el señor Riquelme dice, bueno, y si se dan todas estas condiciones, se mantiene el principio de neutralidad. Y que básicamente no se agrega nada sustancialmente nuevo respecto a las exigencias con esto del principio de plena competencia. Pero la ley, si es que aprobamos las normas tal como están, no va a decir eso. Entonces, la interpretación que hace don Diego puede ser distinta a la que haga el día de mañana algunos de los organismos competentes para conocer de este asunto, presidente. Entonces, para yo quedarme tranquilo, quisiera saber dónde está. Gracias, presidente. Muy bien. No sé si el Ejecutivo para entrar en votación.
Sí, presidente, este punto se recogió justamente en la indicación número 28 del Ejecutivo, donde se señala Tercera columna, página en la tercera columna, página ¿cierto? 7. Donde señala que lo dispuesto en el presente inciso será aplicable también a aquellas reorganizaciones o reestructuraciones que ocurran en el exterior y produzcan efecto en la propiedad de contribuyentes domiciliados o residentes o establecidos en Chile, cumpliendo el principio de competencia. No será aplicable sobre las reorganizaciones o reestructuraciones empresariales las normas del presente artículo ni las del artículo 64 del Código Tributario. ¿Ah? Entonces aquí queda establecida la armonía con la norma que justamente citaba el diputado. Muy bien, entonces votaríamos primero la indicación 28. La indicación del Ejecutivo, sí. En la página 7, primero la Y indicación. después votamos la otra. En votación. Señor Barrera, señor Bernales, señor Cifuentes, señor Mellado. A favor. Señor Ramírez, Yo creo que esto tiene que ser revisado, presidente, de verdad. Estoy conversando aquí con don Diego, que siempre ha tenido buena disposición a explicarme y me ha convencido en sesiones anteriores y ha dado vuelta a mi voto, pero en esta ocasión eso no ha ocurrido, así que voto en contra. Muy bien, está en su Gracias. legítimo derecho. señor Romero, Voy a votar a favor. Esta es una visita al Espíritu Santo. Bueno. ¿Ah? El Espíritu Santo Ave existe. María, sí, Ave María. Señor Sáez, Quisiera brevemente argumentar por qué voto a favor. Y esto dice relación con que las recomendaciones de la OCDE más recientes, incluso estuve en un encuentro interparlamentario hace unos meses atrás, donde estábamos hablando de la guerra, a propósito de la guerra en Ucrania, el tema de los paraísos fiscales y una serie de situaciones que ocurren que implican que los estados trabajen de manera mucho más colaborativa. Y se mencionó explícitamente por parte de los relatores de la OCDE en varias oportunidades el tema de la plena competencia y del análisis cuidadoso a este tipo de operaciones financieras. Por lo tanto, esta norma recoge aquello y es importante que esté presente y asimismo es valorable el hecho de que el Ejecutivo haya manifestado la voluntad de eventualmente mejorar la redacción a fin de entregar total tranquilidad a todas las partes. Gracias, presidente. Voto a favor. señor Sauerbaum, Me quedan alguna duda, ya no puedo preguntar. Pero no, me voy a abstener mejor, presidente. Muy bien. señor Sepúlveda, señor Sotenstein, señor von Mierenbrock, señorita Yomás, A favor. presidente, A favor. 9 a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Aprobado. Dígame, ¿que aprobamos Ok, todo el capítulo? Sí, por unanimidad, no, presidente. Lo que quería decirle es que la indicación 28 del Ejecutivo dice relación exactamente con el mismo tema, la misma norma. Quizás debiéramos aprobarla en los mismos términos, ¿no? Ah, entonces no, listo. Perdón. ¿O quieren, habría acuerdo? No, yo voy a rechazar igual. Ah, ya es entonces. exactamente la misma Pero pongan votación mejor. Ya, ok. Lo vamos- Entonces, todo el artículo, las 3 letras, con la modificación del Ejecutivo, Sí. La indicación 28. Sí. Ya, ok. que está incorporada, entonces estaría incorporada al artículo, o sea, el artículo 41 que está modificando. De acuerdo. Ya. Señor Barrera, A favor. señor Bernales, señor Cifuentes, señor Mellado, señor Ramírez, En contra. señor Romero, señor Sáez, A favor. señor Sauerbaum, señor Sepúlveda, A favor. señor von Mierenbrock, señorita Yomás, A favor. presidente. A favor. Ya, este es
10 a favor y 2 en contra. Aprobado. Vamos a la página 8. Eliminas el... Ya. Se elimina el párrafo. Sí, la letra B. Entonces, presidente, elimina el párrafo relativo a la definición de relacionados en el caso de personas naturales. Muy bien. Y se agregó un párrafo que tiene relación con esto, en la letra D, con los requisitos para procedencia del crédito contra impuestos, que tiene Muy bien. relación con... ¿Quiere hacer una explicación o votamos nomás? Si acaso te lo digo. ¿Ah? ¿Sí? Gracias, presidente. Muy cortito, la letra B, respecto de que se elimina el concepto de las personas naturales. Esto lo que se está haciendo es que, en definitiva, en materia de precios de transferencia no es relevante las partes relacionadas de una persona natural, porque en definitiva lo que es relevante son las partes relacionadas de una empresa. Página 8. Y por lo tanto, no es relevante hablar de partes relacionadas de personas naturales y por lo tanto lo estamos eliminando. En definitiva, no tener una aplicación práctica real. Muy bien. Dicho aquello, en votación. En votación. Entonces, la letra B, la misma votación anterior, ¿no? No se pida mejor. Ya, todo. O sea, Señor Barrera. Señor Bernales. Señor Cifuentes. Señor Millao. Señor Ramírez. A favor. Señor Romero. A favor. Señor Sáez. A favor. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor Soto. Señor von Mühlenbrock. Señorita Yomas. A favor. Presidente. a favor, por una. Unánime, presidente, 13 votos. Aprobado. Vamos a la página 12, ¿no? Presidente, Página 12, letra C. yo cuál es la mía. Página 12, letra C. La letra C. Presidente, la letra C que sustituye en párrafo sobre los estudios e informes de precios de transferencia para agregar el acceso al servicio de impuestos internos a antecedentes de las partes relacionadas ubicadas en el extranjero. ¿Sí? Y lo que hace la indicación, no hay indicación, pero tiene una relación con otra, hasta aquí. Sí. Ministro, después diputado Romero, que explique el ministro. Ministro. Sí, gracias, presidente. Aquí, cierto, a continuación de del numeral 2, donde se define distintas metodologías para estimar precio de transferencia, agrega, en la ley actual tiene este numeral 3, que se refiere a que los contribuyentes pueden aportar estudios que permitan determinar el precio de transferencia. Y el texto que ha propuesto el Ejecutivo básicamente mantiene esta misma lógica de un estudio presentado por el contribuyente y le agrega en la parte intermedia del texto que los antecedentes que se entregan como parte de ese estudio pueden ser antecedentes propios o las partes relacionadas ubicadas en el extranjero que tengan vinculación con la operación que se analiza. Por lo tanto, acá simplemente, o sea, se mantiene algo que ya está en la ley y precisa más el tipo de antecedentes que se pueden proporcionar. ¿Diputado Romero me había pedido la palabra o no? Pedirle un ejemplo. ¿Qué es lo que se pretende evitar con esto? Tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, para explicarle al diputado Romero, lo que sucede es que es bastante común que en definitiva las empresas lo que hacen para acreditar que sus operaciones se hicieron a valores de mercado presentan un estudio de precios de transferencia. Ese estudio no necesariamente se elabora en Chile, porque en definitiva yo tengo dos opciones, puedo analizar cualquiera de las dos partes. Para tratar de poner un ejemplo, yo puedo tener una operación con mi casa matriz en Argentina y puede ser que mi casa matriz en Argentina encargó un estudio de precios de transferencia en Argentina,
respecto de las operaciones que tiene con Chile. Por lo tanto, no hay un estudio de precios en Chile. Eso actualmente está un poco desregulado y por lo tanto la parte chilena, la filial chilena puede decir no tengo estudios de precios, es que el estudio lo tiene la casa matriz. Entonces, lo que dice acá es justamente ok, si el estudio es internacional, o sea, lo hizo en el exterior, aún así me lo tiene que poner en antecedentes para yo poder revisar que sus operaciones, en el caso que estoy explicando, con su casa matriz, están soportadas en un estudio de precios de transferencia que acredita que sus operaciones se hicieron a valores de mercado. Ese es el objetivo. Lo que estamos haciendo es ampliando un poco más, dejando en claro que estos estudios, y por eso habla de antecedentes propios, o sea, propios me refiero, en mi ejemplo, propios de la filial chilena o de la relación al exterior, en mi ejemplo, de la casa matriz que está ubicada en Argentina. Entonces es una norma que permite una mejor fiscalización para evitar que por esta vía en definitiva, se le corte o no se le entregue información a la administración tributaria, escudado en que, en definitiva, los antecedentes son de la entidad relacionada en el exterior. Ese es el objetivo de la norma. Muy bien, en votación. La letra C. Señor Barrera. Señor Bernales. Señor Cifuentes. Señor Mellado. Señor Ramírez. Después votar final. Mire, voy a votar en contra porque no veo cómo puede ser exigible un contribuyente chileno que emite un informe de parte relacionada en el extranjero. No veo cómo puede hacerse eso. Gracias. Señor Sáez. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor Soto. Señor von Müllenbrock. Joel, A favor. Presidente. a favor. 11 a favor y 1 en contra. Aprobado. Vamos a la página 13, la letra D. Ajuste de precio. ¿Ah? D. Ajuste de precio de transferencia. ¿El Ejecutivo quiere hacer una explicación antes de votar? Sí, este numeral ya se refiere a cómo se van aplicando los precios de transferencia y en particular al caso en el cual a partir de precios, valores o costos, ¿cierto?, haya que agregar una estimación de un precio o margen de utilidad comparable. Eso no sé si el servicio quiere explicar cómo se aplica habitualmente. Subdirector de normativa. Ahora. Ahí sí. Sí. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Sí, como explicaba el ministro, efectivamente, después que se aplican estos distintos métodos de valoración, si eventualmente se determina una diferencia, se hace un ajuste. Aquí hay un elemento que se está incorporando que es bien complejo de explicar, que es la utilización del método intercuartil, que es un método que existe en derecho comparado, ¿cierto?, en general en los países de la OCDE, y que permite básicamente que, como esto no es una ciencia exacta, desconsiderar los precios extremos y más bien ajustarse hacia la media. Es un mecanismo que el servicio en algunos casos ha tratado de implementar, pero ha sido impugnado. Con esto se valida ese procedimiento. Ok. ¿Algún comentario, estimados diputados? Diputado Romero, antes de votar. Mire, primero, presidente, quisiera pedir tal vez votación separada por inciso, esto para que vayamos, porque es bien complejo. Capaz que lo voten la mayoría a favor, pero a mí me interesa que para la historia de la ley quede bien determinado. Pero ¿cómo usted quiere ir votando uno? Es que sí, porque a ver, yo quisiera que este es un artículo que es largo. Todo. ¿Ah? ¿Ah? Sí, yo sé que se puede votar por eso. Pero un todo. Ponemos el tercero, entonces los que sean nuevos. Pero yo por lo menos, el último voy a votarlo en contra.
Entonces, o voto en contra todo, o hacemos algo para que votarlo a favor. ¿Cuál Pero quiere pedir votación separada? El último. yo le pediría el último votarlo separadamente, presidente. Ya. Muy bien, entonces Pero pongamos lo en que sí me votación. interesa, perdón, es que quede por la historia de la ley lo que significa precio intercuartil, porque esto es muy técnico y cuando uno ejerce la profesión necesita tener una antecedente. Entonces, alguien me defina eso para que quede la historia de la ley. Gracias. No sé quién. Sí. Sí. Voy a tratar de explicarle sí, como bien decía el subdirector normativo, el sistema como de rango intercuartil tiene bastante desarrollo a nivel internacional y es lo que suele arrojar el estudio de precios de transferencia. En la mayoría de los casos no existe un precio absoluto o fijo. Quizás en los commodities es más fácil, pero en muchos espacios, en definitiva, lo que establece un estudio de precios de transferencia son rangos. Por ejemplo, rangos de rentabilidad. Y queda un rango superior y queda un rango inferior. Entonces, en definitiva, en la medida que yo esté dentro del rango intercuartil, mi operación se entiende que esté a valores de mercado. El problema es cuando yo estoy fuera de ese rango. O sea, voy a tratar de llevarlo a la práctica, pero si la norma dice que yo puedo tener una rentabilidad entre el 15 y el 20, y tengo una rentabilidad en verdad del 5, quiere decir que lo más probable es mi casa matriz esté llevando la utilidad encubierta. Entonces, si mi rentabilidad es del 5, el servicio me puede hacer un ajuste, ¿sí? Porque estoy fuera del rango. Ahora, si el rango dice de 15 a 20 y mi rango en verdad es 16, uno podría decir, pero podría ser 20. Sí, pero 16 y el rango es de 15 a 20. Entonces estoy dentro del rango intercuartil. Y por lo tanto mi operación está validada que está dentro de los valores de mercado. Eso es más o menos, no sé si se entiende un poco más, pero eso es la lógica del rango intercuartil. Luego, lo que importa es cómo yo ajusto. Y ahí, como bien dice el subdirector normativo, actualmente no estaba tan claro cuando ajustaba el servicio de impuesto interno, ¿a dónde tenía que ajustar? ¿A la mediana o a un número discrecional dentro del rango intercuartil? Entonces, lo que se plantea es que, en definitiva, por regla general, de hecho, si está en el 1, 2, 3, cuarto, en el índice, el inciso cuarto, al final, señala expresamente que el ajuste, en ese caso, se va a establecer en la mediana. De nuevo, para dar mayor claridad a cuál es el rango o cuál es el rango en el cual el Servicio de Impuesto Interno puede realizar sus ajustes. También se considera una posición distinta, que es cuando exista un acuerdo o donde el contribuyente acepta la posición del servicio. Ahí también se otorga una mayor flexibilidad y por lo tanto no necesariamente es a la medida, sino que hacer en un punto que acuerde el servicio conjuntamente con el contribuyente, lo que lo más probable va a ser una posición un poquito más favorable para el contribuyente. ¿Por qué? Porque el contribuyente está aceptando la pretensión del servicio y está aceptando que se vaya a generar un ajuste. Efectivamente, es de las materias bien técnicas, de punto más propio de hecho, de economistas, ingenieros industriales que de abogados, pero traté de explicarlo lo más simple posible. Diputado Romero, antes de votar. Sí, a mí lo que me interesa que quede claro es que por aplicación también sistemática de todo el ordenamiento con las normas antiilusión, que no quede la sensación de que el contribuyente tiene que pagar más impuestos. ¿A qué voy yo? Que como usted señala, si está dentro del rango, aunque sea menor al tope o a la línea mayor, no está obligado a pagar eso. El Servicio de Impuesto Interno va a respetar eso siempre y cuando se encuentre en el rango, que puede ser hacia abajo. No está obligado a llegar arriba. ¿Ya? Listo. En la medida que esté el rango. Ok. Diputado, ¿va a insistir en pedir votación separada o va a votar? Diputado Mellado. Presidente, para claridad, dice, si el precio o margen de la transacción analizada se encuentra fuera del rango intercuartil, contenido entre el primer y el tercer cuartil, pero toman como referencia la mediana, y de la mediana toman el primer y el tercer cuartil para poder saber, digamos, cuán ajustado está el precio hacia arriba y hacia abajo. Ese es más o menos la mecánica que van a hacer. O sea, primero fijan la mediana y después buscan el cuartil hacia arriba y hacia abajo, si es que están para medirlo de esa manera o no. No sé quién quiere intervenir. Subdirector de normativa. Ok. Sí, efectivamente, como aquí hay
bien señalaba Diego, hay valores superiores e inferiores. Básicamente lo que permite este sistema es evitar los extremos y ir hacia la mediana, efectivamente. Alexis. Y dentro de la mediana, moverse en el rango que está un poco más arriba, un poco más hacia abajo, dándole también discreción al servicio en el sentido de poder concordar con el contribuyente un precio determinado. ¿Ya? Si no se establece un rango, el servicio tampoco tiene muchas facultades de transitar por ese rango y eventualmente, como decía Diego, ofrecer un ajuste no tan fuerte. Muy bien. Diputado Sauerman. Preguntar si no estoy de acuerdo yo con el precio definido, ¿tengo alguna instancia de reclamación después? Sí, para que queden todas. Es como en caso de ajuste, de partida ahí lo que va a ocurrir es que el servicio va a ajustar a la mediana del rango intercuartil. Y el contribuyente va a tener todos los procedimientos administrativos y judiciales, es decir, va a poder establecer respecto de esto la reposición administrativa voluntaria y luego va a poder establecer una reclamación ante el TTA correspondiente. Actualmente no sé si hay algún procedimiento judicial con resolución, porque no, estas son normas que ingresaron, la primera vez que se hizo la declaración jurada es el 2013, si mal no me equivoco, la primera vez que junio del 2013 fue la primera vez, el primer año que se reportó. Y por lo tanto todavía no hay mucha jurisprudencia judicial. Y solo para aclarar que los rangos intercuartiles están establecidos en base y la lógica de la recomendación del por qué fijarse en la mediana y no en otro, son todos que están establecidos a propósito de de las recomendaciones de la OCDE, que a nosotros el país miembro nos vinculan todavía más, y son guías que se actualizan año a año. O sea, año a año la OCDE hace un desarrollo y una revisión de todas sus guías y de sus recomendaciones para las administraciones tributarias. Y es en base a eso que se ha hecho esta modificación, que en verdad son una actualización de la OCDE. Gracias. Solo un alcance. ¿Estos rangos y estos valores, impuestos internos los hace públicos o son, porque hay un tema de comparaciones, digamos, entonces no sé si estos rangos que va a hacer las bases de datos que usa en los ajustes de precio de transferencia van a ser públicos o no, o efectivamente los toman ustedes como un valor exclusivamente para fiscalizar, pero no son públicos. Subdirector. Intermedio, sí, en general la información es reservada porque, como dice, relación con contribuyente y con sus rangos de margen de utilidad y información reservada, el servicio no podría publicar estos informes. Ahora, si lo hace el propio contribuyente en su estado financiero o lo que sea, bien, pero el servicio propiamente tal no los publica. Muy bien. Presidente, mire, lo que pasa es lo siguiente. Yo, ¿por qué estoy pidiendo una votación de separar el último inciso? Es que hemos conversado de todas estas explicaciones que haga el asesor y dice que el último inciso dice: los ajustes de precio, valor y rentabilidad del mercado determinados conforme al presente artículo no impiden la aplicación de otras normas de esta ley u otras de carácter tributario. Entonces, por eso yo hablé un poco del tema de la norma antiilusión y ese tipo de cosas que podrían eventualmente afectar esta determinación. Y uno puede decir, claro, yo quiero el rango bajo, pero no, yo prefiero que usted esté en el rango alto. ¿Me entiende? Esa es la explicación y por eso yo prefiero, presidente, este inciso o lo eliminan o bien por lo menos votarlo separado. Muy bien, en votación. Presidente, perdón, lo que pasa es que la base de comparabilidad de las cosas debieran ser lo mismo. Si hay una empresa que no sé, que exporta berry, no se compare, perdón, frutos rojos, no sea comparado con no sé, pero una otra que comercializa piña, por ejemplo, porque son temas distintos, no pueden ser comparables iguales, digamos. No sé si efectivamente eso va a ser así o no. Por favor. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Dos cosas. Respecto de lo último, efectivamente, los precios de transferencia, los estudios, se aplican en función del mercado, los bienes, los contribuyentes. Es bien específico. Imagino. Por eso que también están estas reglas que permiten al servicio ajustar el rango medio, porque hay que hacer otras consideraciones adicionales. Pero efectivamente se tiene que considerar si un exportador es de berries y el otro, o de frutos rojos y otro de piña. Eso es parte de lo que viene en análisis de precio de transferencia. Y la primera pregunta,
La verdad que este párrafo final hay que entenderlo en el contexto un poquito más amplio. Este artículo 41E tradicionalmente se incluye o se considera dentro de las normas especiales antielusivas. ¿Ya? Está la norma general, artículo 4 y siguiente del Código Tributario, y hay normas especiales. El artículo 41E básicamente es una norma de ajuste de precios. Vale decir, el servicio lo que hace aquí no es cuestionar el fondo de la operación, sino simplemente si acaso los precios asignados en esa operación se ajustan a los valores normales de mercado. O sea, parte del supuesto de que la operación es real, es efectiva, no es elusiva, pero sí el precio que se está empleando puede no ser el de mercado. ¿Ya? En el ejemplo que ponía Diego, ¿cierto? Si el precio de mercado está entre 15 y 20 y las partes tienen un precio de 5, ahí el problema no es si hay abuso o simulación, sino que el precio no se ajusta al mercado, ¿no? ¿Ah? Este inciso final lo que dice es, mire, esta norma de ajuste de precios, cuando los precios no son de mercado, es sin perjuicio de otras facultades de fiscalización, como la norma antielusiva, donde el servicio puede revisar no ya los precios, sino que el fondo de la operación. Vale decir, si es que aquí no es solamente un tema de precios, sino un tema donde hay eventualmente, por ejemplo, abuso o simulación. Es un análisis distinto. Como digo, el 41E parte del supuesto de que la operación está ok desde el punto de vista de su materialidad, efectividad, ¿cierto? Lo que hay diferencia es respecto de los precios asignados a esa operación. Muy bien, diputado Sáez, finalmente antes de votar. Para que el sitio de plena competencia efectivamente pueda concretarse en la vida, es muy necesario regular la competencia. ¿Está encendido el micrófono? Es muy necesario revisar para que se cumpla el principio de plena competencia. Este aspecto es trascendental. Sin esto, la plena competencia no es más que un enunciado y realmente no se puede materializar. Muy bien, en votación entonces. Sí. Menos lo que usted pidió separado. Menos el inciso final que usted Así pidió es. separado. Ya. Señor Barrera, señor Bernales, señor Cifuentes, señor Mellado, señor Ramírez. Presidente, Diputado. aquí se introducen 7 incisos, que uno podría decir párrafos en realidad, porque son gorditos. Y esto de verdad es un enredo, es de muy difícil comprensión. No solo para mí, también las personas que nos asesoran tienen muchas dudas. Los mismos que han expuesto sobre esta indicación han dicho que es complejo, que es difícil explicarlo. Si para los expertos tributarios del gobierno, si ellos lo consideran complejo y difícil de explicar, imagínense el nivel de comprensión que va a tener sobre esta norma un contribuyente. Y en vista que uno de los principios que supuestamente inspiran esta reforma es la simplicidad, yo le pediría al gobierno que trate de simplificar esta norma para su ratificación en el Senado, porque no está cumpliendo con uno de los objetivos expresos que el gobierno se ha puesto para efectos de tramitar esta reforma tributaria. Así que yo, por esa razón, me voy a abstener. Gracias, presidente. Señor Romero, señor Sáez, Solo para responder la inquietud del diputado Ramírez, aquí no estamos hablando de cualquier contribuyente. No es el emprendedor que tiene el minimarket o el kiosco, estamos hablando de peces grandes, de operaciones muy, muy grandes y por lo tanto tienen la capacidad suficiente para comprender esto y mucho más. A favor. señor Sauerbaum, señor Soto, señor von Mühlenberg, señorita Yumas, A favor. presidente. A favor. Ay, falta el diputado Romero. Mire, yo tenía intención de votar a favor, pero el problema que hay es que se supone que esta es una norma técnica que dice relación con valorización. Y ahora se incorpora un tema antiilusión, que es lo que me preocupa el último inciso. Entonces yo, miren, efectivamente comparto lo que dice el diputado Ramírez. Y finalmente, cualquier contribuyente es digno de protección, no solamente los grandes, los medianos, los chicos, y no solamente los chicos, sino que todos.
Y por lo tanto parto desde el principio. Aquí hay un Estado grande que debe servir a las personas. Por lo tanto, yo por lo menos quiero ver bien esto, me abstengo en esto. ¿Vota? Abstención. Abstención. 9 a favor. Presidente. No, si usted ya votó, lo que pasa es que le pregunté Ah. y después, ¿se acuerda? Me falta el diputado Romero. Si quiere le pongo 9. Está bien. 9 a favor y 3 abstenciones. Aprobado. Ahora votamos por separado entonces el último inciso. Ahora, ¿Con la misma votación? ¿O hay No, yo voy a votar en contra. ¿Va a votar en contra? Ya. No, ya, va a votar en contra también. Y Ya, falta el entonces la último tomo. voto en contra. El último voto de abstención. ¿Se mantiene o voto en contra? Porque eran 3 abstenciones. ¿Ah? En contra. ¿Y el resto va a votar a favor? Ya, entonces, hacemos 9 a No. favor. ¿Ah? no me morí nada, presidente. Ya, la voy a... 9 a favor y 3 en contra. Eso es, pues. Le estoy ayudando. Claro, es para ayudarlo a todos. Ya, diputado Ramírez, Romero y Formioles en contra. En contra. Así es. Ya, Vamos a la letra F. Perdón, la E. La E, don Diego, si quiere, o subdirector. Gracias, presidente. Muy breve. Se hace un cambio de referencia respecto de las partes relacionadas o de grupos empresariales respecto de cuáles hay que informar en la declaración jurada que se presenta todos los años, simplemente remitiéndose a las partes que se entiendan señaladas como relacionadas en el numeral 1 del mismo artículo. Por lo tanto, es un ajuste más bien de texto respecto de cuáles son la información a referenciar. Recordar que en el numeral 1 es donde Ujú. eliminamos la parte relativa a las personas naturales relacionadas. ¿Habría acuerdo o en votación? En votación. En votación, entonces, la letra E de la página 16. señor Barrera, señor Bernales, señor Cifuentes, señor Mellado, señor Ramírez, A favor. señor Romero. A Eso favor. no lo tengo acá. A favor. Señor Sáez. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor Soto. Señor von Mühlenbrock. Señorita Yomas. A favor. Presidente. A favor. A ver, primero diputado Romero, después presidente. ¿Votó? A favor. A favor. Presidente. A favor. Mm. 2 a favor. Así es. Muy bien. La página 17, numeral 7, acuerdo anticipado. Esto es bastante largo, ¿eh? Así que dense. Sí, modifica, presidente, el contenido y presentación ante el Servicio de Impuestos Internos de acuerdos anticipados por parte del contribuyente. Un largo procedimiento. Así que queremos una explicación bien pausada y. Pausada pero concisa, voy a intentar, Sí, presidente. pausada y concisa. De 4 letras nomás. Lo voy a intentar hacer. Sí, no, pero esa es una referencia. Primero, conceptualmente, los acuerdos anticipados es la posibilidad que tiene un contribuyente, valga la redundancia, de forma anticipada de presentar cuáles son los valores o precios a los cuales va a utilizar en sus operaciones con las partes relacionadas. Entonces, en concreto, esto es lo que se traduce, que el contribuyente presenta su información, suele presentar un estudio de precios de transferencia, señalando cuál es el método que ocupó, cuáles son sus operaciones entre sus partes relacionadas y cuál va a ser el criterio que va a ocupar para valorizar. Un rango, un porcentaje de rentabilidad, un valor específico según sea el caso y el tipo del bien. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que si el contribuyente llega a un acuerdo anticipado con la administración tributaria por el plazo, que vamos a ver a continuación, es de 4 años,
el contribuyente no va a ser sujeto de ningún tipo de fiscalización, porque en definitiva el Servicio de Impuestos Internos va a haber validado que sus operaciones se van a hacer durante los siguientes 4 ejercicios comerciales de acorde a los valores de mercado. ¿No? Esto es una recomendación dentro de nuevo de las recomendaciones de la OCDE, es un procedimiento que ya existe en la legislación actual del de acuerdos anticipados. Lo que se está haciendo es mejorando la norma. Las principales mejoras tienen que ver con se introduce la posibilidad de presentar una solicitud inicial con antecedentes meramente referenciales, donde el contribuyente señale que tiene la intención de presentar un acuerdo anticipado. El objetivo son algo así como las conversaciones previas, que es la última recomendación de la OCDE en la materia. O sea, la OCDE recomienda que se establezcan estos procedimientos previos de una prenegociación entre las partes antes de entrar a la discusión de fondo respecto de los valores de mercado. Esos son fundamentalmente el inciso primero y el inciso segundo. Respecto de el inciso tercero, el que parte habiendo o no presentado la solicitud previa, que es lo que acabo de explicar, regula el procedimiento donde el contribuyente en definitiva presenta su solicitud de acuerdo anticipado de precio, revela su información, da cuenta cuáles van a ser sus rangos de rentabilidad o los valores o precios específicamente que va a utilizar, y el servicio se debe pronunciar al respecto. Puede estar el servicio a favor o en contra. Esto es un proceso bastante largo y por eso vienen las siguientes modificaciones. El primero, en el inciso siguiente, dice el acuerdo anticipado una vez suscrita al acta, se amplía el plazo de vigencia de los acuerdos anticipados de 3 años a 4 años, entendiendo primero que las negociaciones son bastante largas y que muchas veces, en definitiva, la idea es incentivar que una mayor cantidad de contribuyentes tenga la intención de firmar estos acuerdos. Luego, en el inciso, ya ni me acuerdo qué número vamos, en el que parte el servicio deberá pronunciarse respecto de la solicitud. Aquí hay una ampliación del plazo de 6 a 12 meses. ¿Por qué se hace esto? Porque en la práctica, debido a la cantidad o al tiempo que implica la negociación entre el contribuyente y el Servicio de Impuestos Internos, lo que está ocurriendo en la práctica es que el plazo no se logra cumplir. Y cuando el plazo se va a vencer, el servicio tiene que entender que se entendió por rechazada o retirada la solicitud del contribuyente y partir todo el procedimiento de nuevo. Lo que obviamente no tiene ningún sentido desde el objetivo que estamos persiguiendo con la norma. Por eso se está ampliando el plazo desde 6 a 12 meses, que es lo que en la realidad está ocurriendo ahora, el tiempo de negociación, porque esto no es otra cosa que en definitiva una negociación entre el contribuyente y el Servicio de Impuestos Internos para establecer cuáles van a ser sus rangos en sus operaciones con partes relacionadas por los siguientes 4 años. Luego se señala las consecuencias de que el Servicio de Impuestos Internos puede dejar sin efecto el acuerdo. Eso es fundamentalmente cuando se haya basado en antecedentes erróneos. El servicio podrá en cualquier tiempo dejar sin efecto el acuerdo anticipado cuando la solicitud se base en antecedentes erróneos, maliciosamente falsos, o cuando hayan variado sustancialmente los antecedentes. Es decir, fundamentalmente cuando el contribuyente no está cumpliendo lo que dice el acuerdo firmado con el servicio. Luego, una sanción que es idéntica a la sanción actual, que es cuando, con ocasión de un acuerdo anticipado, se presentan antecedentes maliciosamente falsos. La sanción es exactamente la misma que contempla la norma actual, que es el delito contemplado en el artículo 97, número 4, que de nuevo son la confección de un instrumento malicioso con antecedentes maliciosamente falsos. Más adelante se establece el secreto tributario respecto del Servicio de Impuestos Internos, considerando que el contribuyente va a presentar información financiera, información en muchos casos esencial para el desarrollo de su negocio, que si es revelada podría afectar su actividad económica. Por lo tanto, se consagra expresamente el secreto respecto de los acuerdos anticipados o de la información que se conozca con ocasión del acuerdo anticipado. Si bien me estoy refiriendo al párrafo que parte de las actas de acuerdos anticipados y los antecedentes. Todo eso está cubierto con el secreto tributario para, de nuevo, que el contribuyente sienta que existe una protección, que si está revelando parte de su estrategia comercial, esa estrategia no vaya a ser revelada a sus competidores. Y creo que ahí me paso porque después llegamos al ajuste correspondiente, que es un punto
distinto. Ojalá que bueno que fue solo una. Diputado Mellado, diputado Ramírez y diputado Romero. Sí, una consulta. Bueno, aquí, cuando cambian las condiciones porque lo que están hablando aquí es que esto permita cierta flexibilidad también, ¿cierto? Pero si cambian las condiciones de mercado, también podría existir la posibilidad de cambiar este acuerdo. No sé, lo que sucedió en la pandemia o sucedió, ¿cierto? En caso de guerra, no sé, debiera estar abierta la posibilidad también para hacer este cambio. Gracias, presidente. Diputado Ramírez. Gracias, presidente. Presidente, en general, el sistema de acuerdos anticipados no ha funcionado. Y no ha funcionado, entiendo que, o supongo que porque es un sistema que es largo y que es complejo. Entonces, yo quisiera preguntarle al Ejecutivo por su intermedio, presidente. Primero, ¿por qué creen que las normas que vienen del año 2012 han tenido tan poco éxito? O sea, ¿cuál es el diagnóstico del Ejecutivo respecto de las normas que vienen del año 2012? Y segundo, ¿en qué basan sus expectativas de que ahora, con un procedimiento que parece ser igualmente complejo, vaya a haber más interés en utilizar esta herramienta? Gracias, presidente. Muy bien. Diputado Romero, solicitó la palabra. Mire, yo, sin ser un tributarista, pero algo algo me queda de abogado. Yo creo que estas cosas fracasan, lamentablemente, porque sí, parece. No, es que las cosas fracasan básicamente porque los acuerdos son acuerdos y hay que cumplir al final. Y lamentablemente el Servicio de Impuesto Interno en este sentido tiene tantas atribuciones como para ir dejando sin efecto las cosas que realmente como que tampoco dan muchas ganas de llegar a acuerdos si eventualmente los puedes dejar sin efecto. Pero a mí hay cosas que me da, ¿cómo se llama?, algún tipo de dudas. La primera es que hay resoluciones que, por ejemplo, el Servicio de Impuesto Interno puede rechazarlo a su juicio exclusivo, ¿ya? En el inciso tercero, el servicio mediante resolución podrá rechazar a su juicio exclusivo la solicitud de acuerdo anticipado, lo que no será reclamable ni admitirá recurso alguno. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de por qué las cosas no funcionan. Pero hay una palabra que se repite en varios incisos, en el tercero y el cuarto, que se relaciona con otras administraciones tributarias. Y aquí quiero hacer una pregunta, si esto se refiere a extraterritorialidad de la ley o un eventual tratado internacional, porque esto se parece más a otorgarle competencia a otras jurisdicciones en materia tributaria que la chilena, y ahí ya estaríamos entrando a temas que son distintos a una reforma tributaria en un artículo tan chiquitito como este. Por otro lado, insisto en el tema de las facultades que tiene el Servicio de Impuestos Internos para ponerle término a estos acuerdos, ¿ya? Se le permite terminarlos cuando existe un incumplimiento total o parcial, y aquí la pregunta es, eventualmente, el retraso en un plazo para entregar información puede dar objeto a la terminación de un acuerdo de este tipo. ¿Cómo queda protegido el contribuyente? Porque, insisto nuevamente, el Estado es gigantesco contra el contribuyente. Y aquí yo por lo menos me pongo del lado de las personas. No todos los contribuyentes son sinvergüenza. Hay algunos que son sinvergüenza, pero la mayoría de los contribuyentes chilenos, los comerciantes y los empresarios de este país son gente honesta que le da trabajo a los chilenos. Entonces yo me pongo al lado de eso. A los deshonestos metámoslos presos, a los sinvergüenzas presos, pero la gente honesta protejámosla. Y por eso yo quiero hacer estas preguntas porque mis dudas van hacia ellos, hacia la gente honesta. Gracias, presidente. Primero, don Diego o subdirector, a las inquietudes planteadas. O director de Impuestos Internos. Estos acuerdos anticipados de precios es una modalidad que está en pleno desarrollo y, como bien decía el diputado Ramírez, son procesos de negociación que son largos y muchas veces no solamente competen a la empresa, en muchos casos de los que tenemos nosotros suscritos son transnacionales, sino que la administración tributaria de los dos, que están en los dos lados, y por lo tanto tiene que ser ratificado por las administraciones tributarias. Tenemos creo que 4 acuerdos anticipados de precios que han involucrado a administración tributaria estadounidense, canadiense, y tenemos aproximadamente 12 más que están en proceso. O sea, esto ha sido un procedimiento que está
increciendo y que se está incorporando y que está afectando principalmente a empresas que están en el ámbito de actuaciones globalizadas, que están presentes en más de un mercado. Entonces, esta es una modalidad de negociación y que finalmente tenemos un contrato que está validando ampliamente a las partes que están haciendo esto, que es la empresa en este caso, con la Administración Tributaria de Chile, donde hay, y además a la otra Administración Tributaria, que es donde está la Casa Matriz o alguna otra de las filiales que están involucradas y que tienen un componente comercial clave en el acuerdo que se está suscribiendo. Entonces, por eso son procesos que son largos y se sugiere entonces que estos tengan una fase de negociación previa donde se van anticipando informaciones para que haya un posicionamiento anterior y que las respectivas administraciones tributarias se enteren de que va a venir este acuerdo, porque ambas administraciones tributarias van a tener que analizarlo y validarlo. Por eso son procesos que son relativamente largos y pesados, y por eso se propone que los plazos en los cuales esté vigente esto sean más largos para que alcance a tener una vigencia en la cual efectivamente las partes pueden operativizar todo el acuerdo anticipado de precios. Y después se está haciendo que la renovación sea más fácil. Y también se establece cláusula de salida, ¿sí? Que obviamente facilita entonces la cuestión, y lo que vamos a cautelar todos es tratar de que efectivamente el acuerdo anticipado se mantenga, pese a que pueden haber algunos momentos en que hay alguna falta de sintonía o que alguna información se demora en llegar o no se entrega con la agilidad que sería necesaria, pero eso está dentro de lo que efectivamente es tratar de mantener el acuerdo vigente. Por eso suscribir los acuerdos es más o menos pesado, porque todos quieren asegurarse de que efectivamente los intercambios de información van a estar transparentados. Hay un cierto protocolo que es bastante denso y que todas las partes tienen el espíritu de respetar mientras el convenio esté vigente. Muy bien. Diputado Mellado y diputado Romero, antes de votar. No quedó claro si modificar es lo mismo que, o sea, si realmente también se puede modificar si las condiciones de mercado internacionales cambian, porque se vio, recién venimos saliendo de algo que fue para algunas empresas que haber tenido antes ya un convenio anticipado, firmado en épocas de vaca flaca, o sea, vaca gorda, perdón, y resulta que en la pandemia se le vino abajo ese convenio y si se podría modificar manteniendo el resto sí, diputado Romero, antes. Lo otro, perdón, es que dentro de lo mismo, o sea, tampoco entiendo aquí la intervención del Servicio Nacional de Aduanas, aunque sean operaciones de comercio exterior. No logro entender qué tiene que ver el Servicio Nacional de Aduanas si al final es un órgano que verifica cosas, un órgano que verifica tarifas, que verifica ingresos, salidas, pero el que tiene todo el peso jurídico, por así decirlo, para llegar a estos acuerdos, porque va a continuar la tributación, es el Servicio de Impuesto Interno. Director. Sí, las dos cosas. En este caso, cuando hay situaciones en las cuales hay productos que se están exportando, hay transacciones transfronterizas, la ordenanza de aduana prima. Entonces tiene que ser, obviamente, estar informada aduana de que está este convenio suscribiéndose. Entonces, es para la... Sí, pero tiene que estar incorporada desde el punto de vista de que tiene que tener pleno conocimiento del acuerdo al que se está llegando, porque va a estar involucrando probablemente bienes que están afectos a la ordenanza de aduana, sobre todo cuando tenemos productos de importación. Sí. ¿Cómo aduana? Sí, se hace. En este caso en particular lo suscriben en conjunto con aduana. Entonces, si lo que suscriben en conjunto significa que aduana podría también rechazarlo. O sea, es una tercera parte, digamos. Director. O sea, lo que pasa es que por la vía de que aduana también lo suscribe, se hace taxativa y que está plenamente informada de cuáles son los términos del acuerdo comercial que se está suscribiendo. Y bueno, todas las partes vamos a tratar de que efectivamente el precio de transferencia esté bien respetado, porque esto es parte de los precios de transferencia. Muy bien. ¿Aduana es solamente un registrador de este contrato o también tiene opinión sobre el contrato? Aquí dice director.
Director, no sé, o su director de normativa, Sí, porque no hay comercio internacional, tiene que estar aduana. claro, en el caso específico, cuando hay importación de mercancía, se requiere el acuerdo suscrito con aduana, pero en definitiva la competencia, la facultad para ejercer este mecanismo radica en el Servicio de Impuestos Internos, ¿no? No, Sí, sí, sí. no, por el contrario, te sirve de Siempre ha estado el complemento. Servicio Nacional de Aduana en el... Muy bien, vamos a poner en votación. La letra F, entonces, presidente. Sí, No sé, nadie ha pedido Completa. voto separado en... Sí. ¿De completa. ¿Cuál? Sí, completa. ¿De cuál está pidiendo votación separada? No, no, nadie ha pedido ¿Nadie? votación por Ya, bueno, nada. perfecto. Nadie. Ya. Las Ya, 7. ok. Ya, señor Barrera, señor Bernales, señor Cifuentes, señor Mellado, señor Ramírez, Presidente, Sí, la verdad es que esta norma yo no veo que haga daño, pero tampoco veo que ayude mucho. Entiendo que han habido 4 acuerdos desde el 2012. Eh, si es así, esa cifra es bien decidora. Entonces, me parece que tiene que haber una norma, una propuesta más robusta para incentivar que se use esta herramienta, y eso es lo que no vemos. Así que me abstengo con la esperanza de que el gobierno llegue con una propuesta un poquito más robusta, presidente. Gracias. señor Romero. ¿Tiene? Es que es complejo, sí. Señor Sáez, señor Sauerbaum, señor Soto, señor von Meulenbrock, señorita Llomas, A favor. señor Romero, Mire, yo creo que esto podría haber sido algo mucho más potente. Yo me voy a abstener también con la esperanza que el Ejecutivo mejore la redacción porque queda demasiadas cosas sueltas y hay demasiada voluntad. Yo me quiero preguntar qué pasa cuando ustedes no estén, digamos, como autoridades, en algún tiempo más ya haya algún descriteriado que diga, no, vamos a hacerlo de otra manera. Entonces, y dependan a lo mejor de los claro. Va a depender de usted que los mantenga. presidente. A favor. La página web está informado, tenemos ya prácticamente 12 solicitudes que han sido presentadas en este año. Muy bien. 7 a favor, 5 abstenciones, presidente. Aprobado. Ya. Vamos a la página 25. No, perdón. 24. 24, letra G, Se que es una refiere cosa al menor. 8 sobre los ajustes. Ujú. Y lo que hace es reemplaza una oración para disminuir el plazo de 5 años a 1 año para presentar la rectificatoria de precios de transferencia. Diego tiene la palabra. Te voy a explicar. El ajuste correspondiente es cuando otra jurisdicción realiza un ajuste de precios de transferencia que tiene incidencia en Chile. Entonces, esta materia es relevante saber cuándo la jurisdicción chilena tiene que reconocer este ajuste correspondiente. Digo, en el ejemplo que planteé en opiniones anteriores, respecto de una fiscalización que involucra a Chile y Argentina, resulta que es Argentina la que hizo un ajuste y ese ajuste tiene un efecto en Chile. Eso es lo que se llama ajuste correspondiente. Efectivamente, actualmente el plazo es de 5 años. El problema es el plazo desde cuándo se cuenta. La norma actual establece 5 años, pero desde que se debió declarar en el país, en Chile, los resultados provenientes de las operaciones cuyos precios o valores o rentabilidad se pretenda rectificar. Es decir, acota el rango de acción. Lo que pasa en la práctica es que nunca se puede hacer un ajuste correspondiente. Porque todo lo que se demora, los procedimientos judiciales, aquí sabrán varios, especialmente los que son abogados, lo que se puede demorar un juicio tributario, eso también ocurre en otras jurisdicciones. Entonces, cuando en definitiva el ajuste correspondiente quedó definido en la otra jurisdicción, se viene a Chile y ya no se cumplió el plazo.
sea, el plazo de los 5 años ocurrió hace tiempo, hace rato. Entonces, efectivamente, estamos disminuyendo el plazo de 5 a 1 año, pero lo que estamos cambiando es desde cuándo se cuenta. Ya no se cuenta desde que debió rectificarse, sino que el plazo es desde que se encuentra definitivo en la otra jurisdicción. Es decir, en mi ejemplo, si es que me aplicaron un ajuste de precios de transferencia en Argentina y todo el procedimiento terminó en junio del 2023, yo voy a tener hasta junio del 2024 para solicitar el ajuste correspondiente en Chile, independientemente que la operación en Chile, en verdad, la prescripción hubiese terminado hace 2 años atrás. ¿Sí? Entonces, esto es una norma a favor del contribuyente que amplía el plazo para que efectivamente los ajustes correspondientes se puedan establecer. Actualmente los ajustes no se pueden hacer porque todos llegan tarde. Todos llegan cuando ya prescribió el plazo de 5 años. Por eso estamos cambiando el momento desde cuando se cuenta. Muy bien. Hecha la aclaración, en votación. Presidente, entonces la letra G. Señor Barrera, señor Bernales, señor Cifuentes, señor Mellado, señor Ramírez, señor Romero, señor Sáez, A favor. señor Sauerbaum, señor Soto, señor von Müllenbrock, señorita Yemas, A favor. señor Ramírez, A favor. señor Romero, No, en contra. presidente, A favor. 11 a favor, 1 en contra. Aprobado. Vamos a la página 25, letra H. El ejecutivo Diego, o el subdirector o el director. Sí, gracias, presidente. Creo que es la última votación de este artículo. Habla de autoajustes de precios de transferencia. Esto tiene que ver cuando es el propio contribuyente el que se da cuenta que sus operaciones no se estaban haciendo a los valores de mercado con ocasión, por ejemplo, de un estudio de precios de transferencia. En el ejemplo que estaba utilizando o he tratado de exponer reiteradamente, por ejemplo, si mi casa matriz me prestaba servicios y nos dimos cuenta con ocasión de un estudio de precios de transferencia que me estaba quedando un margen en verdad de un 5% cuando mi margen mínimo debiese ser de un 15%, no tengo que esperar que el servicio me haga una liquidación y me cobre intereses y me cobre las sanciones. Esta norma permite que yo voluntariamente vaya y haga un ajuste de precios de transferencia de forma voluntaria y establezca una rectificación de mi renta líquida disponible basado en este caso. Por lo tanto, simplemente se efectúa el pago del impuesto sin ningún tipo de sanción. Es decir, es una norma que le permite al contribuyente no esperar una sanción del Servicio de Impuesto Interno, sino que actuar de forma proactiva cuando toma conocimiento que sus operaciones no se hicieron a valores de mercado. Muy bien. ¿Algún comentario, diputados, antes de votar? Diputado Sauerbaum, diputado Romero. En el párrafo donde dice el ajuste determinado deberá ser agregado a la base imponible, habla de que no se pueden hacer ajustes negativos. El diputado Romero antes quería hacer una consulta para que conteste las dos. Y nuevamente el mismo principio, claro, me parece perfecto lo que dice aquí el asesor, pero el problema es que al final dice, en el último inciso, en el párrafo final, o sea, dice, en caso que el servicio determine un ajuste respecto a estas operaciones, este se afectará con el impuesto único del artículo 21, conforme a lo establecido en el número 4, perfecto. Tributación que no impide la aplicación de otras normas de la ley y otras de carácter, o sea, eventualmente igual podría considerarse eludido, igual podría ser acreedor de algún tipo de otra sanción, independiente que se diga otra cosa. Gracias, presidente. Muy bien, don Diego o... Sí, para contestarle al diputado, respecto de que no se pueden hacer ajustes negativos, es porque eso implicaría necesariamente una revisión previa al Servicio de Impuesto Interno. ¿Por qué? Porque si no, la tentación, fundamentalmente de una casa matriz, sería buscar justamente que yo reconozca resultados negativos, lo que implique un menor pago de impuestos. En general, los precios de transferencia, la razón por cual
empezaron a existir es por el traslado de beneficios o porque se busca erosionar la base imponible de jurisdicciones, propiamente en muchos casos como la chilena, respecto de casas matrices que están en el exterior. Si yo permitiera automáticamente hacer ajustes a la baja, el incentivo a empezar a hacer justamente ajustes y que el servicio no los pueda revisar de forma anticipada y me generen, por ejemplo, una pérdida tributaria, es muy grande. Entonces, en esos casos no es que no se pueda hacer, pero va a requerir, obviamente, que yo vaya y muestre y justifique por qué, en definitiva, estoy haciendo un ajuste hacia el otro lado, que lo más probablemente va a estar más bien regulado por la situación anterior. O sea, yo voy a estar haciendo, en muchos casos, un ajuste a la baja en Chile, por ejemplo, porque hay un ajuste correspondiente. Porque en otra jurisdicción establecieron que yo estaba mal ocupando mis valores. O sea, por así conjugan. Y respecto a lo que dice el diputado Romero, efectivamente, la última parte del párrafo se refiere a la posibilidad de que el servicio pueda cuestionar, porque no porque el contribuyente haga un autoajuste, el servicio va a quedar inhibido de poder fiscalizar esa operación. Ese es el sentido. Es como, porque en definitiva yo puedo ajustar, pero en la norma, si ven, no dice cómo tengo que ajustar. No dice ajústeme a la mediana, es ajuste a lo que usted está estableciendo que tiene que hacer su ajuste. Pero el servicio, luego de un proceso de fiscalización, podría darse cuenta que ese ajuste todavía está fuera del rango intercuartil. Ese es el objetivo. Muy bien, en votación. Sí, vamos. ¿Qué quiere pedir? El último párrafo, muy bien. En votación y el último párrafo queda para después. La H. Y el último párrafo quedaría para separar. El último, el que está en la página 26, el último párrafo está pidiendo votación separada. En votación, entonces, la letra H, a excepción del último párrafo. Señor Barrera. A favor. Señor Renales. A favor. Señor Cifuentes. A favor. Señor Mellado. A favor. Señor Ramírez. En contra. Señor Romero. A favor. Señor Sáez. A favor. Señor Charlton. A favor. Señor Sepúlveda. A favor. Señor Soto. A favor. Señor Somierenberg. A favor. Señorita Jonas. A favor. Presidente. A favor. 12 a favor y 1 en contra. Muy bien. El último párrafo se mantiene la misma votación. ¿Usted sigue en contra? ¿Y quién votó en contra entonces? Ah, usted votó en contra. ¿Quiere cambiar el voto ahora? No, entonces en votación el último párrafo. Ahora se va a sumar el diputado Romero entonces. Letra H, 12, párrafo final. Señor Barrera. A favor. Señor Renales. Señor Cifuentes. A favor. Señor Mellado. Señor Ramírez. Contra. Señor Romero. Señor Sáez. A favor. Señor Sauerbaum. A favor. Señor Sepúlveda. A favor. Señor Soto. Señor von Mühlenbrock. Sí. Señorita Yomas. A favor. Presidente. A favor. 9, 3, 1. Aprobado. Ya avanzamos a la página 33. 33. Es una cosa muy menor. A ver. Muy menor. Ya después de la lista nadie es presente. Ay, presidente, espere un ratito. La palabra no, dice una cosa muy menor. Sí, muy menor. 28. Cambia de podrá a no podrá. Muy menor, muy menor. Bien, vea, explicación del Ejecutivo antes de votarla. Sí, la norma que estamos votando ahora es el artículo 41F, que se refiere a exceso de endeudamiento o capitalización del GAA. El exceso de endeudamiento lo que regula es fundamentalmente cuando una parte relacionada en el exterior sobreendeuda su filial en Chile. Este sobreendeudamiento es fundamentalmente, está establecido en la norma cuando hay sobreendeudamiento y es cuando la deuda
es 3 veces el patrimonio de la filial chilena. ¿Por qué esto ocurre? Porque en definitiva todas las legislaciones tienen tasas preferenciales para distribuir cuando yo pago intereses versus cuando yo pago dividendos. Por lo tanto, para una casa matriz es mucho más eficiente que la utilidad salga como interés de un préstamo que como un dividendo. Para quedar en claro, en la norma actual chilena, los intereses remesados al exterior pueden tener una tasa de un 4% o una tasa según el convenio del 10%, en algunos del 15%, en la mayoría del 10%, siendo que los dividendos pagan un 35%. Por lo tanto, la diferencia y la motivación entre sobreendeudar a una filial es bastante importante. Puede ser entre la diferencia entre un 4% y un 35% sobre los montos remesados al exterior. Ahora, ¿cuál es una de las principales críticas que se ha hecho a esta norma respecto del exceso de endeudamiento en Chile? Es que fundamentalmente no existe castigo alguno. ¿Por qué? Porque cuando me declaran el exceso de endeudamiento, el único efecto que tiene la norma actual es que la filial chilena tiene que pagar el diferencial del impuesto. Es decir, si la tasa si yo pagué el 4%, mi única sanción es que la filial chilena tiene que asumir el costo y pagar el 35%. Por lo tanto, el incentivo real para sobreendeudar a una empresa, mientras que el servicio no me fiscalice, mientras que el servicio no decrete que hay un exceso de endeudamiento, es muy alto, porque la sanción es simplemente cumplir la norma. Entonces, mi sanción es, ok, usted debió haber distribuido dividendo, así que en verdad le llevo la tasa al general. Por eso el cambio, que efectivamente es pequeño, pero es relevante, de podrá a no podrá, lo que quiere decir es que la empresa chilena no puede deducir como gasto el diferencial. Es decir, porque además, el diferencia entre el 35% menos el 4%, ese 31% actualmente es un gasto para la filial chilena. Entonces es negocio redondo para la casa matriz sobreendeudar a la filial. Si el servicio establece un exceso de endeudamiento, solo la empresa chilena paga el impuesto y es un gasto necesario para producir la renta de la filial chilena. Lo que no tiene ningún sentido porque, en definitiva, si no se transforma en que no hay norma de sanción. Entonces, la sanción se establece no solo en establecer la tasa correcta del impuesto, en este caso 35%, sino que además ese diferencial, en mi ejercicio, ese 31%, no puede ser un gasto deducible, porque si no, el incentivo a sobreendeudar se mantiene. Ese es el cambio. Muy bien, ¿habría alguna duda antes de votar esto? Pongamos en votación. ¿Ah? Está pasando a otra indicación número 16, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Mañana a las 10:45 y en la tarde a las 3 de la tarde. Sí. Si podrá o no podrá. Sí. Muy bien. Sí.